Caminar, audiolibros. Y una entrega más de la experiencia de Douglas E. Harding. Vamos juntos en no tener cabeza. Zen y el redescubrimiento de lo evidente. Gracias una vez más por andar juntos. Dos. Entender la visión. Cuando la primera maravilla de mi descubrimiento del Himalaya comenzó a esfumarse, comencé a describírmelo a mí mismo en algunas palabras tales como las siguientes. De una manera u otra, yo me había pensado vagamente a mí mismo como habitando esta casa que es mi cuerpo y mirando fuera a través de sus dos pequeñas ventanas redondas al mundo. Ahora encuentro que no es así en absoluto. Cuando miro en la distancia que hay allí en este momento, que me diga cuántos ojos tengo aquí. 2, o 3, o cientos, o ninguno. De hecho, solo una única ventana aparece en este lado de mi fachada, y esta única ventana es vastedad abierta y sin forma e inmensa, sin nadie que mire desde ella. Es siempre la otra persona la que tiene ojos y una cara que les da marco, nunca este. Existen entonces dos tipos, dos especies ampliamente diferentes de ser humano. El primero, del que cuento innumerables especímenes, evidentemente lleva una cabeza sobre sus hombros. Y por cabeza quiero decir una bola de 30 centímetros, opaca, coloreada y peluda, con varios agujeros en ella. Mientras que el segundo, del que cuento, solo un único espécimen, evidentemente no lleva ninguna cosa tal sobre los hombros. Y hasta ahora no me había dado cuenta de esta considerable diferencia. Víctima de un prolongado ataque de locura, de una alucinación de toda la vida. Y por alucinación quiero decir lo que dice mi diccionario: percepción aparente de un objeto que no está efectivamente presente. Invariablemente me había visto a mí mismo tan apropiado como las demás gentes, y ciertamente nunca como un bípedo decapitado, aunque todavía vivo. Había estado ciego a la única cosa que está siempre presente, y sin la cual yo soy ciego de verdad, a este maravilloso sustituto para una cabeza, esta ilimitada claridad, este vacío luminoso y absolutamente puro, que sin embargo es, más bien que contiene, todo lo que se ofrece. Pues, por más cuidadosamente atento que esté, no logro encontrar aquí ni rastro de una pantalla blanca sobre la que se proyectan estas montañas, y el sol y el cielo, o un claro espejo en el que se reflejan, o una lente o abertura transparente, a cuyo través se ven todavía menos una persona a quien se presentan, o un vedor, por muy sombrío que sea, que se distinga de lo visto. Nada en absoluto interviene, ni siquiera ese engañoso y elusivo obstáculo llamado distancia. El cielo azul visiblemente ilimitado, la blancura ribeteada de rosa de la nieve, el verde rutilante de la hierba. ¿Cómo pueden estar lejos cuando no hay nada de lo que estar lejos?
El vacío sin cabeza aquí elude toda definición y localización. No es redondo, o pequeño, o grande, o incluso aquí distinto de allí. Y aunque hubiera una cabeza aquí desde donde medir hacia allí, la cinta de medir tendida desde ella a aquella cima, cuando se leyera en la punta de aquí, y no hay para mí ninguna otra manera de leerla, se reduciría a un punto, a nada. De hecho, estas formas coloreadas se presentan por sí solas, en toda simplicidad, sin ninguna complicación tal como cerca o lejos, esto o aquello, mío o no mío, visto por mí o meramente exhibido. Todo estado de ser dos, toda dualidad de sujeto y objeto se ha desvanecido. Ya no figura en una situación donde no hay ningún sitio para ella. Tales fueron los pensamientos que siguieron a la visión. Intentar transcribir la experiencia inmediata y de primera mano en estos o en cualesquiera otros términos es, sin embargo, falsearla, complicando lo que es la simplicidad misma. Ciertamente, cuanto más se insiste en el examen post-mortem, tanto más se aleja el original vivo. Como mucho, estas descripciones pueden recordarle a uno la visión, sin la conciencia brillante, o invitar a una recurrencia de ella, pero no pueden transmitir su cualidad esencial o garantizar una recurrencia, al igual que el más apetitoso menú no puede saber como la cena, o como el mejor libro sobre humor no puede capacitarle a uno para entender un chiste. Por otra parte, es imposible dejar de pensar por mucho tiempo, y es inevitable algún intento de relacionar los intervalos lúcidos con el confuso trasfondo de la propia vida de uno. Ello también podría alentar, indirectamente, la recurrencia de la lucidez. En cualquier caso, hay varias objeciones de sentido común que se niegan a ser pospuestas por más tiempo. Cuestiones que insisten en respuestas razonadas, por muy inconclusas que sean. Se hace necesario justificar la propia visión, incluso para uno mismo. Los amigos de uno también pueden necesitar que se los tranquilice. En un sentido, este intento de domesticación es absurdo, debido a que ningún argumento puede añadir o quitar nada de una experiencia que es tan llana e incontrovertible como oír música o saborear mermelada de fresa. En otro sentido, sin embargo, tiene que hacerse el intento si la propia vida de uno no ha de desintegrarse en dos compartimentos mentales completamente ajenos y estancos. Mi primera objeción fue: mi cabeza puede faltar, pero no su nariz. Él aquí, precediéndome visiblemente a donde quiera que voy. Y mi respuesta fue: si esta nube aterciopelada, sonrosada y sin embargo perfectamente transparente, suspendida a mi derecha, y esta otra nube similar, suspendida a mi izquierda, son narices, entonces cuento dos y no una. Y la simple protuberancia perfectamente opaca que observo tan claramente en medio de su cara, de usted, no es una nariz. Solo un observador irremediablemente deshonesto o confundido usaría deliberadamente el mismo nombre para cosas tan completamente diferentes. Yo prefiero atenerme a mi diccionario y al uso común, lo cual me obliga a decir que mientras que casi todos los seres humanos tienen una nariz por persona, yo no tengo ninguna. Sin embargo, si algún desatinado escéptico, ansioso de apuntarse un tanto, golpeara en esta dirección, apuntando justo en medio de estas dos nubes rosadas, el resultado sería ciertamente desagradable, como si yo poseyera la más sólida y consistente de las narices.
Además, ¿qué hay sobre este complejo de sutiles tensiones, movimientos, presiones, picores, cosquilleos, dolores, calores y palpitaciones, nunca enteramente ausentes de esta región central? Sobre todo, ¿qué hay sobre estas sensaciones táctiles que surgen cuando exploro aquí con mi mano? Constituyen ciertamente estos hallazgos una sólida evidencia de la existencia de mi cabeza justamente aquí. Y ahora, después de todo, encuentro que no constituyen nada de tal. No cabe duda de que aquí se da llanamente una gran variedad de sensaciones que no pueden ignorarse, pero no equivalen a una cabeza ni a nada semejante. La única manera de hacer de ellas una cabeza sería arrojar dentro toda suerte de ingredientes que aquí faltan llanamente. En particular, toda suerte de formas coloreadas en 3 dimensiones. ¿Qué tipo de cabeza es esa? Aunque contiene innumerables sensaciones, se observa que carece de ojos, oídos, boca, pelo, y en verdad todo el equipamiento corporal que se observa en las demás cabezas. El hecho llano es que este lugar debe mantenerse limpio de todas estas obstrucciones, de la más mínima brumosidad o coloración que pudiera nublar mi universo. En cualquier caso, cuando comienzo a palpar alrededor de mi cabeza perdida, en lugar de encontrarla aquí, yo solo pierdo mi mano exploradora también, estragada igualmente en el abismo en el centro de mi ser. Aparentemente esta caverna de fauces abiertas está deshabitada, base de todas mis operaciones, esta región tan próxima pero virtualmente desconocida, esta localidad mágica donde pensaba que tenía mi cabeza. Es de hecho más como un faro encendido tan ardiente, que todas las cosas que se le acercan son consumidas instantánea y completamente, a fin de que su brillo y claridad, iluminadores del mundo, no se oscurezcan nunca ni por un momento. En cuanto a estos acechantes dolores, cosquilleos y demás, no pueden apagar o ensombrecer esta brillantez central en mayor medida, que puedan hacerlo estas montañas y nubes y cielo. Todo lo contrario, todos existen en su brillo, y a su través, éste se ve brillar. La experiencia presente, sea cual sea el sentido en que se emplee, ocurre solo en una cabeza vacía y ausente, pues aquí y ahora, mi mundo y mi cabeza son incompatibles, no se mezclan. No hay sitio para ambos a la vez sobre estos hombros, y afortunadamente es mi cabeza con toda su anatomía la que tiene que partir. Esto no es un asunto de argumento o de ingenio filosófico, o de ponerse uno mismo en un cierto estado, sino de simple visión, de ver quién es aquí, en lugar de imaginar quién es aquí, en lugar de tomar la palabra de todos los demás cuando se trata de quién es aquí. Si no llego a ver lo que yo soy, y especialmente lo que no soy, se debe a que soy demasiado imaginativo, demasiado espiritual, demasiado adulto y sabiondo, demasiado crédulo, demasiado intimidado por la sociedad y el lenguaje, demasiado asustado de lo evidente para aceptar la situación exactamente como la encuentro en este momento. Solo yo estoy en situación de contar lo que es aquí. Una suerte de inocencia alerta es todo lo que necesito. Requiere un ojo inocente y una cabeza vacía, por no mencionar un corazón dispuesto, para admitir la propia vacuidad perfecta. Probablemente hay solo una manera de convertir al escéptico que dice todavía que tengo una cabeza aquí, y es invitarle a venir aquí y ver por sí mismo. Pero debe ser un informador honesto, que describa lo que observa y nada más. Partiendo desde la pared más distante de la habitación, me ve de cuerpo entero, como un hombre con cabeza. Pero según se acerca encuentra a medio hombre.
después una cabeza, después una mejilla, o un ojo, o una nariz borrosa, después un mero borrón, y finalmente, en el punto de contacto, nada en absoluto. Alternativamente, si acontece que está equipado con los instrumentos científicos necesarios, informa que el borrón se resuelve en tejidos, después en grupos de células, después en una única célula, un núcleo celular, moléculas gigantes y así, sucesivamente. Hasta que llega a un lugar donde no se ve nada, al espacio que está vacío de todo objeto material o sólido. En todo caso, el observador que viene aquí para ver lo que es realmente encuentra lo que yo encuentro aquí, vacuidad. Y sí, habiendo descubierto y compartido mi no entidad aquí, se diera una vuelta mirando fuera conmigo en lugar de mirarme a mí, encontraría también lo que yo encuentro, que esta vacuidad está completamente llena con la escena. Encontraría también este punto central estallando en un volumen infinito, esta nada en el todo, este aquí en todas partes. Y si mi observador escéptico duda todavía de sus sentidos, puede usar su cámara en lugar de ellos. Un artilugio que, careciendo de memoria y de anticipación, solo puede registrar lo que está contenido en el lugar donde acontece que se encuentra. Registra las mismas impresiones mías. Desde allí registra a un hombre. A medio camino, miembros y partes del hombre. Aquí ni hombre ni nada. O en otro caso, cuando se enfoca vuelta hacia afuera, registra su mundo, de él. Así pues, esta cabeza no es una cabeza, sino una idea testaruda. Si todavía puedo encontrarla aquí, entonces estoy viendo visiones, y debo apresurarme a ir al médico. Constituye poca diferencia si encuentro mi cabeza o la de Napoleón, o la de la Virgen María, o un huevo frito, o un hermoso ramo de flores. Tener una cabeza es sufrir un engaño. Durante mis intervalos lúcidos, sin embargo, soy claramente sin cabeza aquí. Desde aquí, por otra parte, estoy claramente lejos de no tener cabeza. En verdad, tengo tantas cabezas que no sé qué hacer con ellas, ocultas en mis observadores humanos y en cámaras fotográficas, en las lunas de los escaparates, haciendo gestos detrás de los espejos de afeitar, fisgando desde los pomos de las puertas, desde las cucharas y desde las tazas de té, y desde cualquier cosa que esté muy pulida. Mis cabezas están siempre haciendo acto de presencia, aunque más o menos encogidas y distorsionadas, vueltas al revés, a menudo boca abajo, y multiplicadas hasta el infinito. Pero hay un único lugar donde ninguna cabeza mía puede hacer acto de presencia nunca, y ese lugar está aquí sobre mis hombros, donde borraría este vacío central que es mi fuente vital misma. Afortunadamente nada puede hacer eso. De hecho, estas cabezas de ambulantes jamás pueden representar nada más que accidentes impermanentes y no privilegiados de ese mundo exterior o fenoménico, que aunque enteramente uno con la esencia central, no puede afectarla en lo más mínimo. Tan carente de privilegio, ciertamente, es mi cabeza en el espejo, que no necesariamente la tengo por mía. Cuando era un niño muy pequeño, yo no me reconocía a mí mismo en el espejo, y tampoco lo hago ahora, cuando por un momento recupero mi perdida inocencia. En mis momentos más cuerdos veo al hombre ahí, al compañero familiar que vive en esa otra sala de baño detrás del espejo, y que según parece pasa todo su tiempo mirando fijamente a esta sala de baño aquí, ese mirón menudo, torpe, circunscrito, particularizado, envejecido y, tan vulnerable. Como el opuesto en todos los sentidos de mi sí mismo real aquí. Yo nunca he sido nada excepto este vacío sin edad, inconmensurable, lúcido,
y enteramente inmaculado. Es impensable que alguna vez pueda haber confundido ese espectro mirón de ahí con lo que llanamente percibo que yo soy aquí y ahora y siempre. Todo esto, por muy claramente que se dé en la experiencia de primera mano, aparece sin embargo como delirantemente paradójico, como una afrenta al sentido común. Es también una afrenta a la ciencia, la cual se dice que es solo sentido común un tanto ordenado. Como quiera que sea, el científico tiene su propia historia de cómo veo yo algunas cosas, tales como la cabeza de usted, pero no otras, tales como mi cabeza. Y obviamente su historia funciona. La cuestión es, ¿puede él reponer mi cabeza sobre mis hombros, a donde las gentes me dicen que pertenece? En su forma más breve y más llana, su historia de cómo veo yo dice más o menos esto. La luz deja el sol y 8 minutos más tarde llega a su cuerpo, de usted, el cual absorbe una parte de ella. El resto rebota en todas las direcciones y algo de ella alcanza mi ojo, pasando a través del cristalino y formando una imagen invertida de usted sobre la pantalla en el fondo de mi globo ocular. Esta imagen provoca cambios químicos en una sustancia sensitiva a la luz que hay ahí, y estos cambios excitan las células, que son minúsculas criaturas vivas, de las cuales está hecha la pantalla. Estas pasan su agitación a otras células muy alargadas, y estas, a su vez, a las células en una cierta región de mi cerebro. Cuando se alcanza esta terminal y son afectadas las moléculas y átomos y partículas de estas células cerebrales, solo entonces es cuando yo le veo a usted o a cualquier otra cosa. Y lo mismo es válido para los demás sentidos. Yo ni veo, ni oigo, ni huelo, ni gusto, ni siento nada hasta que los estímulos convergentes llegan efectivamente, después de los más drásticos cambios y demoras, a este centro. Es solo en esta terminal, en este momento y lugar, de todas las llegadas a la gran estación central de mi aquí y ahora, donde la totalidad del sistema de tráfico, que llamo mi universo, surge a la existencia. Para mí, este es el tiempo y lugar de toda la creación. Hay muchas cosas raras, infinitamente alejadas del sentido común, en esta sencilla historia de la ciencia. Y la más rara de todas ellas es que la conclusión de la historia cancela todo lo demás. Pues dice que todo lo que yo puedo conocer es lo que está ocurriendo aquí y ahora, en este cerebro terminal, donde mi mundo es creado milagrosamente. Yo no tengo ningún modo de llegar a saber lo que está ocurriendo en otras partes, en las demás regiones de mi cabeza, en mis ojos, en el mundo exterior. Sí, ciertamente hay alguna otra parte, un mundo exterior en absoluto. La sobria verdad es que mi cuerpo y su cuerpo y todo lo demás sobre la tierra y el universo mismo, como podrían existir ahí afuera en sí mismos y en su propio espacio, independientemente de mí, son meras invenciones que no merecen un segundo pensamiento. No hay ni puede haber ninguna evidencia de dos mundos paralelos. Un mundo exterior o físico desconocido ahí, más un mundo interior o mental conocido aquí, que lo duplica misteriosamente, sino solo de este único mundo que está siempre ante mí, y en el cual no puedo encontrar ninguna división entre mente y materia, dentro y fuera, alma y cuerpo. Es lo que se observa hacer, ni más ni menos. Y es la explosión de este centro, este sitio terminal donde yo, o mi conciencia, se supone que estoy localizado, una explosión suficientemente poderosa para llenar y devenir esta ilimitada escena que está ahora ante mí, que es mí mismo. Brevemente, la historia de la percepción del científico, muy lejos de contradecir mi inocente historia, solo la confirma.
provisionalmente y lleno de sentido común. Puso una cabeza aquí sobre mis hombros, pero pronto fue desalojada por el universo. La visión, no paradójica, y llena de sentido común de mí mismo, como un hombre ordinario con una cabeza, no encaja en absoluto. Tan pronto como la examino con algún cuidado, resulta ser una insensatez. Y sin embargo, me digo a mí mismo, parece funcionar bastante bien para todos los propósitos prácticos cotidianos. Yo continúo comportándome como si de hecho hubiera, suspendida aquí, a plomo en medio de mi universo, una sólida pelota de 30 centímetros de alto. Y me inclino a añadir que en el mundo no inquisitivo y verdaderamente testarudo que habitamos todos, esta manifiesta absurdidad no puede ser evitada. Es ciertamente una ficción tan conveniente que bien podría ser la verdad llana. De hecho, es siempre una mentira, y a menudo una mentira inconveniente. Puede incluso sacarle el dinero a una persona. Considérese, por ejemplo, el diseñador publicitario, a quien nadie acusaría de devoción fanática a la verdad. Su negocio es persuadirme, y una de las maneras más efectivas de hacerlo es introducirme directamente en la imagen como realmente soy. Consecuentemente, debe dejar mi cabeza fuera de ella. En lugar de mostrar el otro tipo de hombre, el que tiene una cabeza, levantando una taza o un cigarrillo hacia su boca, muestra mi tipo haciéndolo. Esta mano derecha sostenida precisamente en el ángulo correcto, en la esquina del fondo, a mano derecha de la imagen, y más o menos manca, levantando una taza o un cigarrillo hacia esta no boca, hacia este vacío abierto. Este hombre ciertamente no es ningún extraño, sino yo mismo, como yo soy para mí mismo. Casi inevitablemente me encuentro implicado. No hay que sorprenderse de que estos pedazos y partes de un cuerpo, apareciendo en las esquinas de una imagen, sin ningún mecanismo controlador de una cabeza en el centro que los conecte o los haga funcionar, no hay que sorprenderse de que me parezcan perfectamente naturales. Mi condición jamás ha sido otra, y el realismo del publicista, su conocimiento inusualmente efectivo de lo que yo soy realmente, evidentemente es rentable. Cuando pierdo la cabeza, mi resistencia a las compras está dispuesta a seguirla. No obstante, hay límites. Es muy improbable, por ejemplo, que muestre una nube rosada justamente por encima de la taza o del cigarrillo, debido a que, de todos modos, yo aporto ese detalle de realismo. No tendría sentido darme otro esbozo de nariz transparente. Los directores de cine son también gentes prácticas, mucho más interesados en la recreación efectiva de la experiencia que en discernir la naturaleza del experimentador. Pero de hecho, lo uno implica algo de lo otro. Ciertamente estos expertos son bien conscientes, por ejemplo, de cuán débil es mi reacción a la vista de un vehículo, obviamente conducido por algún otro, comparada con mi reacción a la vista de un vehículo aparentemente conducido por mí mismo. En el primer ejemplo, yo soy un espectador sobre la acera, observando dos coches similares acercándose velozmente, colisionando, matando a los conductores, estallando en llamas, y estoy medianamente interesado. En el segundo soy uno de los conductores, sin cabeza, por supuesto, como todos los conductores en primera persona, y mi coche, lo poco que hay de él, está estacionario. Aquí están mis oscilantes rodillas, mi pie apretando a fondo el acelerador, mis manos luchando con el volante, el largo capó inclinándose al frente, los postes de teléfono silbando el paso, la carretera serpenteando acá y allá, y el otro coche, minúsculo al comienzo, pero haciéndose gradualmente cada vez más grande, viniendo directamente hacia mí, y entonces el choque. Un gran flash de luz y un silencio vacío.
Me hundo en mi butaca y recupero el aliento. Me han tomado el pelo. ¿Cómo se filman estas secuencias en primera persona? Hay dos maneras posibles. O bien se fotografía un maniquí sin cabeza con la cámara en lugar de la cabeza, o bien se fotografía a un hombre real con su cabeza echada hacia atrás o a un lado para hacer sitio a la cámara. En otras palabras, a fin de que yo me identifique con el actor, su cabeza ha de estar fuera de juego. Él debe ser mi tipo de persona, pues una imagen mía con una cabeza no es ningún parecido en absoluto. Es un retrato de algún otro, un caso de identidad equivocada. Es curioso que alguien deba recurrir al publicista para atisbar las verdades más profundas y más simples sobre sí mismo. Más raro, si cabe, es que una elaborada invención moderna como el cine ayude a alguien a deshacerse de una ilusión de la que están libres los niños pequeños y los animales. Pero en otras épocas hubo otros indicadores igualmente curiosos, apuntando hacia lo totalmente evidente. Y nuestra capacidad humana para el autoengaño ciertamente jamás ha sido completa. Una conciencia profunda, aunque obscurecida, de la condición humana puede explicar bien la popularidad de muchos antiguos cultos y leyendas sobre cabezas perdidas y voladoras, o de monstruos y apariciones de un solo ojo, o sin cabeza, de cuerpos humanos con cabezas no humanas, y de mártires que caminaban muchos kilómetros después de que sus cabezas hubieran sido cortadas. Imágenes fantásticas, no cabe duda, pero mucho más cerca de proporcionar un retrato verdadero de este hombre, de la primera persona, del singular, del presente, del indicativo, de lo que lo haya estado nunca el sentido común. Así pues, mi experiencia del Himalaya no fue mera fantasía poética o un vuelo místico. En todos los ámbitos ha resultado ser de un sobrio realismo, y gradualmente en los meses y años que siguieron, cobró luz en mí el pleno alcance de sus implicaciones y aplicaciones prácticas, sus consecuencias transformadoras de la vida. Por ejemplo, vi que por partida doble esta nueva visión debía transformar mi actitud hacia los demás hombres y ciertamente hacia todas las criaturas. En primer lugar, debido a que elimina la confrontación. Cuando me encuentro con usted, para mí hay únicamente una sola cara, la suya. Y nunca puedo tener un cara a cara con usted. De hecho, nos intercambiamos las caras, y este es un preciosísimo e íntimo intercambio de apariencias. En segundo lugar, debido a que me da un perfecto ver la realidad que está detrás de su apariencia, de cómo usted es para usted mismo, tengo las mejores razones para considerarle en mucho, pues debo creer que lo que es verdadero para mí es verdadero para todos, que todos nosotros estamos en la misma condición, reducidos a vacíos, sin cabeza, a nada, a fin de que podamos contener y devenir todas las cosas. Esa persona de apariencia sólida, pequeña y con cabeza, que me cruzó por la calle, ese tal es la aparición que jamás resiste una inspección estrecha, la persona pesadamente disfrazada, el opuesto, y la contradicción caminante de la persona real cuya amplitud y contenido son infinitos. Y mi respeto por esa persona, como por toda cosa viva, debe ser también infinito. Su valor y esplendor no pueden ser exagerados. Ahora sé exactamente quién es y cómo tratarle. De hecho, él es mí mismo. Mientras teníamos una cabeza por persona, obviamente éramos dos, pero ahora que somos vacíos, sin cabeza, ¿qué hay que nos separe? No puedo encontrar ninguna concha que encierre este vacío que yo soy, ninguna forma o frontera o límite. De modo que no puede remediar fundirse con los demás vacíos. De esta fusión yo soy mi propio espécimen perfecto.
No dudo del científico que dice que desde su punto de observación ahí, yo tengo una cabeza claramente definida, constituida por una inmensa jerarquía de cuerpos claramente definidos, tales como órganos, células y moléculas. Un mundo inagotablemente complejo de cosas y de procesos físicos. Pero ocurre que yo conozco, o más bien soy, la historia interior de este mundo y de cada una de sus habitantes, y esta contradice completamente la historia exterior. Justamente aquí encuentro que cada miembro de esta vasta comunidad, desde la partícula más pequeña hasta mi cabeza misma, se ha desvanecido como la oscuridad a la luz del sol. Nadie de fuera está calificado para hablar por ellos. Solo yo estoy en situación de hacerlo, y juro que son todos lúcidos, simples, vacíos, y solo uno, sin rastro alguno de división. Si esto es verdadero de mi cabeza, es igualmente verdadero de todo lo que tomo como mí mismo y aquí, brevemente, de la totalidad de este cuerpo-mente. ¿Qué es realmente, me pregunto a mí mismo, donde yo soy ahora? Estoy encerrado en lo que Marco Aurelio llamaba este saco de sangre y corrupción, y lo que nosotros podríamos llamar también este zoo andante, o ciudad celular, o factoría química, o nube de partículas, o estoy fuera de él. Paso mi vida engullido dentro de un bloque sólido, con forma de hombre, más o menos de 1,80 m por 60 por 30 centímetros. O fuera de este bloque, o quizás tanto dentro como fuera. El hecho es que las cosas no son así en absoluto. No hay ninguna obstrucción aquí, ningún dentro, ningún fuera, ningún sitio o falta de sitio, ningún lugar o escondrijo oculto. No puedo encontrar ningún hogar aquí donde vivir o estar desalojado, y ni un centímetro de terreno para construirlo. Pero esta falta de hogar me cuadra perfectamente. Un vacío no necesita ningún cobijo. Brevemente, este orden de cosas físico, tan sólido en apariencia y a distancia, es siempre soluble sin residuo alguno, bajo una inspección realmente estrecha. Y encuentro que esto es verdadero no solo de mi cuerpo humano, sino también de mi cuerpo total, el universo mismo. Incluso desde el punto de vista del que mira desde afuera, la distinción entre estas incorporaciones es artificial. Este pequeño cuerpo está tan unido funcionalmente a todas las demás cosas, es tan dependiente de su ambiente, entorno, que es no existente e impensable por sí solo. De hecho, ninguna criatura puede sobrevivir ni por un momento excepto como ese único cuerpo, el único que es todo, autocontenido, independiente y por lo tanto verdaderamente vivo. Cuando tomo yo de este cuerpo total depende de la ocasión, pero automáticamente encuentro lo que necesito. Así puedo identificarme con perfecta facilidad por turno con mi cabeza, mi cuerpo de 1,80 m, mi familia, mi país, mi planeta y sistema solar, como cuando los imagino amenazados por otros. Y así sucesivamente, sin toparme nunca con ningún límite o barrera. Y no importa cuán grande o pequeña sea mi incorporación temporal, esta parte del mundo que llamo mía y que tomo como estando aquí, por la que estoy pensando y sintiendo ahora, que tengo por soporte, cuyo punto de vista he adoptado, en cuyo lugar me he puesto. Invariablemente resulta vacía, nada, aquí en sí misma. La realidad detrás de todas las apariencias es lúcida, abierta y enteramente accesible. Yo conozco mi entrada y mi salida del corazón más profundamente secreto de todas las criaturas, por muy remotas o repulsivas que las pueda ver el que mira desde afuera, debido a que todos nosotros somos un único cuerpo, y ese cuerpo es un único vacío. Y ese vacío es este vacío, completo e indivisible, no compartido ni dividido en el mío
y el suyo y el de ellos, sino todo el presente aquí y ahora. Este mismo sitio, este puesto de observación mío, este particular hueco donde debía haber habido una cabeza. Esto es el terreno y receptáculo de toda existencia, la única fuente de todo lo que aparece, cuando se proyecta ahí. Como el mundo físico o fenoménico, la única matriz infinitamente fértil de la que nacen todas las criaturas y adentro de la cual todas retornan. Es absolutamente nada. Y sin embargo, es todas las cosas. La única realidad y sin embargo, una ausencia. Es mi sí mismo. No hay absolutamente nada más. Yo soy todos y nadie. Y solo. Ahora el alma ya no tiene ninguna conciencia del cuerpo y no se dará a sí misma ningún nombre ajeno, ni hombre ni ser vivo, ni nada en absoluto. Plotino. Después de que el cuerpo ha sido arrojado a distancia como un cadáver, el sabio nunca más se ata a él. Sankara. Si uno abre los ojos y busca el cuerpo, ya no se encuentra. A esto se llama: en la cámara vacía crece la luz. Dentro y fuera, todo es igualmente luz. Eso es un signo muy favorable. El secreto de la flor de oro. Haced voto de lograr la comprensión perfecta de que el cuerpo ilusorio es como el rocío y el relámpago. Maestro Zen Zhu Yun, en su lecho de muerte en 1959. Final de este poderoso capítulo. Sin palabras. Nos encontramos en el próximo capítulo número 3, llamado Descubrir el Zen. Gracias. Hasta la próxima aventura.